pantalla, ¿vale? Entonces, estoy en plataforma, pero lo primero que vamos a hacer es que ustedes conozcan algunos sitios en los cuales buscar información jurídica, ¿no? Porque a veces, pues, se confunden, ¿no? Entonces, el primero que a mí me gusta compartirles es el Orden Jurídico Nacional, ¿no? Este es un sitio de internet muy útil cuando ustedes quieran buscar casi cualquier cosa en materia jurídica. Entonces, se llama así el ordenjurídico.gov.mx. Es un sitio muy bueno, a mí se me hace muy interesante para todos los abogados internacionalistas em, o, digamos, una persona ciudadana mexicana, ¿no? Acá, en esta parte, vienen todos los ordenamientos jurídicos nacionales en el ámbito federal, ámbito estatal y ámbito municipal. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto algunas cosas de los municipios. Entonces, pueden acá, por ejemplo, en el ámbito federal, viene por cada uno de los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿no? Para que ustedes vean todas las secretarías, por ejemplo, que con las que funcionan actualmente toda, digamos, todo el poder ejecutivo, ¿no? Todas las secretarías de Estado, a través de las cuales se ejerce el poder o se administra el poder desde el ejecutivo. Después tenemos el Poder Judicial de la Federación, eh, aquí está, ¿no? Y los órganos autónomos. Entonces, o sea, por pura cultura general para conocer la estructura orgánica de nuestro país, pues hay que estar revisando, pues, cada uno de estos y cada uno de estos entes, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues tiene aparejada su ley, ¿no? Y aquí viene la historia de cómo se fue formando ese instituto, ¿no? Y de todas las reformas que ha sufrido, pues desde que inició a funcionar ese instituto, ¿no? Entonces acá pueden estar revisando todas sus hojitas. En este caso, pues imagínense, tienen 18 hojitas solamente con la configuración de un órgano autónomo, en este caso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿no? Bueno, y acá vienen los ordenamientos, ¿no? Vienen las circulares, las leyes, los lineamientos, los reglamentos y así por cada una de las instituciones. Recuerden que en el poder, en el derecho administrativo, que es o sea, el derecho administrativo incluye toda la administración pública federal, pues ninguna acción está fuera de la ley. O sea, ustedes piensan, por ejemplo, que cualquier funcionario debe de actuar conforme lo mandata la ley, ¿va? Entonces, por eso, bueno, a mí se me hace súper rico tener una página, un sitio que ya tenga concentrados todos los ordenamientos que regulan cada uno de los organismos autónomos y de los poderes desde el legislativo, ejecutivo y federal, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el poder ejecutivo. Si ustedes quisieran, por ejemplo, saber todas las legislaciones en materia de medio ambiente, pues acá tendrían, bueno, toda la historia de cómo se conformó la Secretaría y aquí están todas las leyes, o sea, las leyes que regulan todo acto que se lleva a cabo en la Secretaría, después vienen los reglamentos, las circulares, los convenios, todo, absolutamente todo, ¿no? Este sitio se actualiza constantemente, entonces es muy, muy importante, pues, que conozcan esto porque el siguiente módulo justo vamos a analizar la parte orgánica, ¿no? La parte orgánica de la Constitución señala cómo funcionan cada uno de estos organismos, ¿vale? Entonces, secretarías, organismos, y después tenemos el ámbito estatal. Aquí en el ámbito estatal, si ustedes tuvieran la curiosidad de ver cuáles son las leyes que rigen en cada una de las entidades federativas, voy a poner, por ejemplo, Colima.
Ahí está. Van a poder observar eh, la constitución política de cada estado, las leyes concernientes a cada poder ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos. Acá pueden ver, por ejemplo, si va a ser un acto, un acuerdo, una circular, ¿no? La declaratoria, los lineamientos de cada una de las entidades. Entonces, eh, por ejemplo, supongamos que ustedes quieren revisar qué pasa con la cuestión de adopción en el estado de Colima. Lo pueden ver, ¿no? Tendrían que entrar a la constitución del estado. Aquí aparece la constitución, viene cuándo se creó. Pueden descargar la constitución de esa entidad federativa y después, por ejemplo, eh, bueno, eso incluiría dentro del Poder Ejecutivo, pues tendrían que ir al DIF, ¿no? Entonces tendrían que buscar la legislación del DIF, ¿no? En este, cuál es el procedimiento para realizar la adopción, ¿no? Imagínense que ustedes están viendo tal vez un caso de derecho internacional de una cuestión de adopción. Entonces, pues en el estado de Colima, ¿no? Pero esto lo pueden hacer por cada una de las entidades federativas, porque aquí ustedes tienen este sitio que es elordenjurídico.gov.mx, donde pueden en un solo sitio encontrar todas las legislaciones vigentes en todas las entidades federativas del país, ¿no? Entonces, este es el ámbito estatal, el ámbito federal, ¿no? Aquí les explican un poco cómo funciona la página, ¿no? Aquí está el ámbito federal, que es lo que ya les mencionaba al principio. Aquí están las legislaciones por cada uno de los poderes y los órganos autónomos, de todo, o sea, absolutamente de cada institución que conforma eh, el Estado mexicano, ¿vale? Después tenemos el ámbito municipal. Si ustedes quieren conocer las legislaciones en materia municipal de cada una de las entidades, lo pueden también ver, ¿no? Bueno, este solamente en cuanto a los ordenamientos jurídicos de, em, digamos, el orden jurídico nacional, pero esto no solamente tiene los ordenamientos jurídicos de todas las entidades de los municipios y de todos los organismos autónomos de las secretarías, sino que también les sirve, ahorita vamos a esperar que de la página de inicio, acá en esta esquina, bueno, acá también se conecta con Relnapo, con las gacetas, con el diario oficial de la Federación, ¿no? Aquí también tienen los vínculos con el Archivo General de la Nación, con la normativa de la Suprema Corte de Justicia. Acá, por ejemplo, si quieren ver los precedentes en materia de cualquier cosa que ustedes quieran ver, o sea, por ejemplo, qué pasa si quiero analizar una cuestión de refugio, ¿no? Y quiero ver cómo han sido las sentencias en cuestiones de refugio en México, pues pueden aquí ver todo eso en la Suprema Corte, ¿no? Ahorita vamos a revisar esta partecita, que es la de los tratados internacionales, ¿no? Porque muchas veces para ustedes, no solamente en derecho constitucional mexicano, sino en otras materias, les van a pedir que revisen los tratados internacionales y sucede que los estudiantes no saben dónde buscar estos tratados internacionales, ¿no? Entonces, acá vienen, por ejemplo, estas 4 secciones sobre derechos, bueno, sobre tratados internacionales. Esta parte, los derechos de los tratados, es teórica, ¿no? Pero viene, por ejemplo, eh, la Convención de Viena sobre los tratados, o sea, lo que da inicio a la configuración de tratados internacionales. Viene la ley sobre la celebración de los tratados y aquí en México, recuerdo que México tiene varios tratados en materia económica, ¿no? Entonces, si ustedes tuvieran que consultar los antecedentes de por qué México firma tratados internacionales, pues son estos 4 documentos, ¿no? Y acá, si ustedes le dan clic, o sea, directamente los lleva a cada uno de los documentos
Y estos documentos señala, por ejemplo, la Convención de Viena, pues obviamente fue firmada y fue ratificada en el caso del gobierno mexicano el 14 de febrero de 1975 y pues fue firmada durante el periodo de Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Entonces, todos estos datos como internacionalistas pues son fundamentales, ¿no? Y digamos es tarea de ustedes que los vayan manejando, ¿no? Entonces, esto está en el derecho de los tratados. Después vienen los instrumentos internacionales suscritos por México, ¿no? Si ustedes quieren buscar un tratado de la materia que se les ocurra, ¿no? Aquí vienen los tratados internacionales que ya fueron suscritos, quiere decir que fueron firmados por el gobierno mexicano, ¿no? Y aparte, estos convenios, para estar publicados acá, no solamente fueron firmados por el gobierno mexicano, sino que recuerden que el procedimiento de adopción de un tratado es que el gobierno firma, realiza una firma de intención. Después, esa firma de intención se discute en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Una vez que se aprueba que México sea parte de ese tratado internacional, pues se ratifica, ¿no? Entonces, una vez que ya se ratifica, se publica en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Cuando ya son publicados en el Diario Oficial de la Federación, esos tratados ya son vinculatorios. O sea, México forma parte de esos tratados internacionales y está obligado a cumplir esas reglas. Entonces, los tratados que ya están aquí en este sitio ya son todos los tratados internacionales suscritos por México. Entonces, aquí yo les digo a mis estudiantes, eh, pues que hagan una navegación, o sea, que surfen, ¿no? Surfing por internet y los empiecen a revisar y vean cuáles son y de qué materia son los tratados firmados entre, digamos, México y otros países, ¿no? O sea, cuáles son las materias de cooperación más comunes entre México y otros países. Em, entonces aquí está, ¿no? Y aquí está la fecha de publicación, los que son bilaterales, ¿no? Aquí vienen por diferentes tipos, acá los bilaterales, eh, también vienen los trilaterales, los multilaterales, ¿no? Aquí está, multilaterales. Acá, por ejemplo, viene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, si ustedes lo quisieran consultar, eh, pues aquí está, ¿no? Completito el tratado. Entonces, este buscador, básicamente, ay, ya me perdí, se lo cerré por accidente. Entran a partir de buscar orden jurídico nacional, ¿no? Porque luego me dicen, ah, profesor, ¿y dónde busco, no? Información jurídica y que sea oficial, que sea vigente eh, y, digamos, confiable, ¿no? Aquí estamos en la sección de los tratados internacionales. Es lo que les estaba mostrando, ¿no? Después acá vienen, por ejemplo, en su tarea de derechos humanos, ¿no? Eh, Vienen los instrumentos en materia de derechos humanos firmados por México, ¿no? Aquí vienen todos los documentos, ¿no? Que firmados en materia de derechos humanos. Entonces aquí también, o sea, creo que es como muchísimo material, es como una biblioteca jurídica especializada en derecho internacional, ¿no? Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, y aquí viene el documento completo, ¿no? Entonces, cuando me dicen, ah, es que profesora, no sé, ¿no? Acá, Convención Internacional contra el Apartheid de los Deportes, ¿no? Por ejemplo, acá, Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra Desaparición Forzada, ¿no? Trata de mujeres y menores, ¿no? Entonces, pues acá hay demasiada información sobre los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y acá vienen también las jurisdicciones internacionales. En este curso vamos a ver, por ejemplo, algunas de estas instituciones, ¿no? Como son la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta es la que
ustedes van a tener que investigar, ¿no? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, acá, desde el reconocimiento, el estatuto, el reglamento, ¿no? Acá la sentencia en casos relacionados con México, y aquí están los casos, ¿no? Los algodoneros, Estados Unidos, Cantú, ¿no? Montiel Flores, vienen cada uno de los casos que se han presentado. eh, y, o sea, solamente por pura curiosidad podían ver, bueno, a ver qué caso es este, qué materia se discutió, cuáles son los elementos de prueba, ¿no? Cómo es que se argumentó este caso, las recomendaciones o lo que se señaló, ¿no? Y eso se encuentra justamente en esta sección, ¿no? Los instrumentos internacionales. Voy a ir otra vez al inicio del sitio. Denme un minuto en lo que se actualiza. Entonces, aquí hasta abajito viene todo lo que les enseñé hace ratito, ¿no? Tratados internacionales. Y también acá, justamente, vienen las leyes y reglamentos, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, en sus tareas del módulo 1 y módulo 2, ¿no? Yo les decía que también pueden hacer un análisis sobre cada uno de los artículos, por ejemplo, cómo estaban antes y cómo están ahora, ¿no? Actualmente ustedes pueden solamente pensar o revisar la Constitución vigente, pero la Constitución ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí revisan la Constitución vigente, pero acá ustedes ven, pues, todos los antecedentes constitucionales de México, ¿no? Y también pueden revisar la historia de cada uno de los artículos constitucionales, ¿no? Si ustedes quisieran revisar la Constitución de 1917, aquí, la promulgada el 5 de febrero, acá la podrían revisar. Esta es la Constitución tal cual originalmente estaba planteada, ¿no? Antes de o sea, todas las reformas que se han realizado. Este es el primer documento que fue escrito en México, ¿vale? Bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este es el documento, digamos, original. Entonces, vean, ¿no? Cuando estamos viendo la reforma del título primero, que ahora se llama de los derechos humanos y las garantías individuales, esto es lo que señalaba originalmente cada uno de los primeros 29 artículos, ¿no? Entonces, lo pueden revisar en el orden jurídico nacional, ¿no? Entonces, esto a mí me parece de suma importancia como herramienta para analizar, pues justo esos cambios, ¿no? Bueno, entonces yo espero que en este momento ya les haya convencido un poquito sobre la importancia de tener a la mano y que se acuerden justamente este sitio que se llama el Orden Jurídico Nacional. Se los voy a compartir vía chat y ustedes guárdenlo, anótenlo, ¿no? Este, em, desde hace muchos años esa URL es súper estable, ¿no? Eh, el otro elemento jurídico fundamental es la página que ya les había mencionado. Bueno, uno es el diario, la que no les mencioné, es el diario oficial de la Federación, ¿no? Y acá vamos a revisar cómo consultan material en el diario oficial de la Federación. Y la que sí ya les había mencionado es leyes federales de México. Y acá ustedes le revisan, el sitio este sitio está relacionado con la Cámara de Diputados, ¿no? Pero si ustedes buscan leyes federales en México, automáticamente los va a llevar a este sitio, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿No? O solamente, bueno, ok, bueno, leyes federales de México. Y acá
ustedes pueden revisar cada uno, cada una de las legislaciones en materia federal. Solamente aquí se tienen que acordar que todas estas leyes federales pues son en materia federal, ¿no? Lo que rige a nivel nacional, pero es lo más actualizado. Entonces, si ustedes revisan aquí en la Constitución y van al documento de la Constitución, pues viene también la exposición de motivos del constituyente de 1917, ¿no? El proyecto de constitución, el diario de debates para que conozcan la historia de cómo se plantearon cada uno de los artículos constitucionales. Si quieren conocer esto, está en el diario de debates, la publicación original y acá vienen las reformas constitucionales por artículo, lo que les comentaba, ¿no? Las reformas constitucionales por decreto en orden cronológico. Por ejemplo, si nosotros nos regresamos a la reforma, ¿no? Del 2011, espero que alguien se acuerde la fecha de la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Este, aquí está, ¿no? Em, aquí está, ¿no? Aquí dice, decreto, es la reforma 194, decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 1 del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la reforma, reconoce constitucionalmente los derechos humanos de las personas y establece aquí, o sea, la reforma del 10 de junio del 2011, pues incorporan en la Constitución los derechos humanos y vienen cuáles artículos fueron modificados. E incluso aquí viene el proceso legislativo, o sea, todo lo que se tuvo que hacer para, o sea, como la historia de esta reforma, ¿no? Desde la iniciativa, ¿no? Cómo se fue discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, em, acá quienes estaban, digamos, encargados de cada una de las comisiones, ¿no? Donde se discutió este documento, el proceso legislativo, si ustedes quisieran saber, o sea, todo ese proceso legislativo que cualquier, digamos, reforma constitucional lleva, pues aquí está, ¿no? Les cuentan como la historia. Y se acaba, ¿no? Hasta, digamos, hasta la última paginita. Esto también está en constante actualización hasta llegar al decreto, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo se fue votando la reforma, porque recuerden que necesitan, aquí se realiza el cómputo y se da fe de 21 votos aprobatorios en los congresos de los estados, y aquí vienen los estados que avalaron la aprobación de esa reforma, ¿va? Em, Esto, digamos, es súper importante si ustedes quieren averiguar, pues justo la historia em, en específico de esta reforma en materia de derechos humanos. También vienen las reformas constitucionales por artículo. Entonces, por ejemplo, aquí vean, aquí viene que hubo una tercera reforma del artículo primero y esto fue por una cuestión de derechos humanos, ¿no? El artículo segundo, pues básicamente no se modificó, al menos no en materia de derechos humanos, porque no tenemos esa reforma, pero el artículo sí. El artículo tercero sí se vio modificado a partir de la reforma del 2011. Y esto, por ejemplo, lo pueden ustedes, ya una vez que tienen este dato, lo pueden vincular porque en nuestra materia el incidente crítico pone de ejemplo a una chica eh, con una religión, en este caso musulmana, ¿no? Eh, donde se quiere hacer el ejercicio del derecho a la educación. ¿Por qué? Porque en el artículo tercero que habla del tema de la educación, se incorporaron cuestiones de derechos humanos como el principio de no discriminación, ¿no? Por ningún tipo, ¿no? Entonces, al menos en materia de derechos humanos. Entonces, acá, pues ya lo ven, ¿no? Y así se pueden ir con cada uno de los artículos. Aquí viene compila, ¿no? Aquí viene en el diario oficial de la Federación y la versión actual, ¿no? Entonces, acá vienen también las controversias constitucionales, las declaratorias de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, estas dos páginas, así, o sea, yo diría que son obligatorias para todo internacionalista y para toda persona, o sea, como aprender,
de pe a pa cómo funcionan esos sitios, porque no solamente, digamos que plasman en ambas sitios de Internet toda la legislación vigente al nivel que ustedes quieran, ¿no? A nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y aparte tienen en esos dos, bueno, en el orden jurídico nacional, pues tienen los tratados internacionales, ¿no? O sea, si yo les dijera cuál es la herramienta de trabajo de un internacionalista, pues al menos conocer de qué va cada uno de los tratados internacionales firmados. También deben de conocer todo esto que les estoy diciendo, ese proceso de creación de cada una de las leyes, ¿no? Que pueden verlo en cada una de las reformas que ha sufrido em, los artículos constitucionales, ¿no? Entonces, bueno, estos son dos sitios y me falta el último, que es el Diario Oficial de la Federación. No sé si ustedes sepan utilizar o buscar documentos eh, para digamos, para este sitio, que es el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Normalmente aquí, ¿por qué es importante el Diario Oficial de la Federación? Empecemos, ¿no? O sea, todas las leyes que se publican en este diario son las leyes vigentes. Entonces, para que efectivamente una ley sea vigente y aplique en territorio mexicano, tiene que haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Por eso los tratados internacionales, no sé si lo notaron, los tratados internacionales que están ya publicados en este sitio, cualquiera que ustedes revisen, los manda aquí, ¿no? Y les da una fecha y aquí viene que están en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Entonces, para que ya sea vigente y sea aplicable en territorio mexicano, debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Cualquier ley, o sea, tratado internacional, algo, digamos que sea en cada uno de los, bueno, en las entidades federativas están los periódicos oficiales, ¿no? Los periódicos oficiales hacen la suerte de un diario oficial de la Federación. Bueno, acá, pues todos los días se publica algo. Todos los días hay algo que se modifica en, em, en el país, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a analizar el presupuesto de ingresos y egresos, ustedes lo pueden buscar acá, ¿no? Por ejemplo, también se publican los tipos de cambio y las tasas em, en el Diario Oficial de la Federación, o sea, las tasas y los tipos de cambio de todos los días que están vigentes en territorio mexicano, ¿no? Aunque nos parecería como, dice, ¿cómo? O sea, eso también se publica en el Diario Oficial de la Federación, claro, porque está a cargo de una secretaría, bueno, de un organismo autónomo que es el Banco de México y también la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas aquí las encuentran, ¿no? La Constitución, pueden ver por día, por semana, por mes. Y por ejemplo, si ustedes quisieran aquí revisar la reforma en materia de derechos humanos, pues se van, les dije que era junio, dijeron que era 2011 y era el 10, ¿no? Se llevó a cabo un viernes 10 de junio de 2011. Y acá viene que la publicación la hacen por parte de la Secretaría de Gobernación. Y aquí es el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 1 del título primero, reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la reforma en materia de derechos humanos. Entonces, si ustedes quieren consultar algo, pues ahí lo ven, ¿no? Entonces yo lo voy a ver, ¿no? Aquí viene el documento en formato HTML, que es el documento de sitio web, ¿no? Pero también, si ustedes quieren revisar esto, tienen la opción de descargar, o sea, pueden descargar esta información, ¿no? Y la pueden descargar, aquí dice, obtener copia del diario oficial de la Federación, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden obtener una copia
acá ponen qué día quieren, digamos, obtener esa copia. Dijimos que era junio, era 10 de junio. Acá ustedes le ponen con los cursores que es el 2011, ¿no? Ahí está, 2011, ¿no? La edición, ahí les dice que solamente hay matutina y acá le van diciendo las hojas o la sección primera, segunda, tercera, ¿vale? Y ya, les da la opción de descargar o incluso si ustedes ya lo buscaron primero por página, pues le ponen de la página 10 a la página 20 y les descarga la sección, ¿no? Y lo que utilizan usualmente es a partir de las búsquedas por temas. Aquí si ustedes quieren buscar un tema o por fecha del diario oficial de la Federación. Lo que usualmente pasa es que la mayoría de las personas pues ya conocen la fecha y solamente el diario oficial de la Federación sirve para corroborar que efectivamente ese día se publicó esa reforma y desde ese momento esa ley es vigente en territorio nacional, ¿va? Bueno, pues o sea, si me dicen, profesora, es que yo no encuentro información sobre las leyes, pues ya no hay pretexto porque ya tienen tres fuentes de información confiables, institucionales, donde les hacen el favor de compilarles toda la información de manera masiva. De hecho, estos tres sitios tienen más información de la que a veces podemos procesar, ¿no? Pero es fundamental que los manejemos como abogados y como internacionalistas. Bueno, hasta ahí, ¿tienen alguna duda o pregunta de estos tres sitios? ¿No? ¿O sí? ¿Quién sabe? Bueno, ahora vayamos a lo que sí eh, les he estado comentando en sus trabajos de su foro de reforzamiento. Aquí yo ya me fui al foro de reforzamiento del módulo 2, ¿no? Y les empecé a realizar su evaluación. Entonces, vamos a empezar con esta primera evaluación, ¿no? No sé si su compañero está. Eh, hay, hay cuestiones que son constantes, ¿no? Aún ustedes como que no ha quedado claro que es un texto argumentativo. En teoría ustedes ya llevaron escritura argumentativa, ¿no? En, en el primer semestre, entonces ya deberían de manejar los textos argumentativos y también pues la citación en formato APA, ¿no? Aquí siempre tienen que ustedes saber que en estos foros es un balance entre que sean capaces de redactar en sus propias palabras sus escritos, pero que aparte tengan una estructura académica, ¿no? Entonces, em, siempre tienen que tener este balance, ¿no? Acá, por ejemplo, hay muchos errores en la forma en la que se citan los documentos, ¿no? No podemos nosotros citar como reforma y nada más ponerle la URL. Cada uno de estos documentos tiene autor, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a buscar la información. También quitarnos de la cabeza que la computadora es más inteligente que nosotros y ella sí sabe citar en APA, porque la realidad es que no, ¿no? La computadora se programa en inglés y ustedes están escribiendo en español y entonces comete errores en términos de puntuación. Y lo más triste es que los estudiantes piensan que lleva un punto porque la computadora dijo que tenía un punto, ¿no? Y se acentúa porque la computadora dice que lleva, este, no, es escritura argumentativa. eh, que la dice porque así lo dice la computadora y ya no lo procesamos, ya no lo reflexionamos, ya no lo pensamos. Entonces, más allá de la entrega por entregar, yo sí quiero que se tomen el tiempo de escribir. Por ejemplo, hay participaciones, ¿no? Como esta, que acá me dice DH, ah, sí, pues qué padre que para Dana DH sea derechos humanos, ¿no? Eh, pero en un texto académico tú no puedes poner unas siglas si antes no explicaste eh,
que era derechos humanos y que ibas a abreviar derechos humanos como DH, por ejemplo. Normalmente en escritura argumentativa no hay párrafos de una línea, ¿no? Aquí. Y aparte párrafos que no estén conectados unos con otros. Y a mí me ponen esta frase, no obstante, según el contexto jurídico y la doctrina, existía una diferencia común que permite comprender sus funciones. Y después me pone otra línea. eh, pues dices, a ver, ¿cómo lo construyo? O sea, ¿me está construyendo una estructura argumentativa o me está enlistando un conjunto de cosas, ¿no? Em, en este espacio no se trata de que me enuncien artículos, sino que me reflexionen sobre los artículos, ¿no? Em, Tampoco, ya les había comentado, aquí no se trata de que me pongan pregunta-respuesta. Digo, esa era una pregunta tal vez a nivel secundaria o a nivel bachillerato. Les daban un cuestionario y ustedes lo contestaban y copiaban partes o secciones del texto y lo ponían, ¿no? Pero acá no se trata de que ustedes contesten pregunta-respuesta, sino que estructuren un texto argumentativo, ¿no? Eh, bueno, estoy comentando las partes que están calificadas con bajas puntuaciones, ¿no? Tampoco vamos a calificar por el tamaño de la extensión, ¿no? O sea, hay personas que creen que poniendo, o sea, participaciones súper grandes, ¿no? Van a tener una buena calificación y esto es erróneo, ¿no? A nosotros nos interesa que el trabajo esté fundamentado, esté sustentado y esté bien escrito en estructura argumentativa, ¿no? Entonces, ahorita como organizar, por ejemplo, este texto entregado por Lucero. Aquí sí ya está empezando, ¿no? A, a hacer un mayor esfuerzo por tomar en cuenta pues lo que hemos revisado en estas clases. Si se fijan, no es un texto grande, ¿no? Es un texto relativamente pequeño, pero ya lo fue hilando, ¿no? Puso una introducción, puso un desarrollo, puso una conclusión. Acá todavía me confunden las fuentes con las referencias, ¿no? Ya está haciendo el esfuerzo, por ejemplo, por citar en formato APA. Todavía se pueden mejorar algunas cosas, pero ya se está haciendo el esfuerzo, ¿no? Em, Acá voy a trabajar con este de Lucero para que quede eh, claro un poquito lo que queremos en estos foros. O sea, no nos interesa que nos contesten y nos respondan preguntas, sino que todo lo que ustedes vayan revisando en su contenido, pues lo vayan aplicando cuando ustedes trabajen en los foros, ¿no? Entonces, miren, o sea, los demás, o sea, son cuestiones súper reiteradas, ¿no? Me ponen, digamos, como oraciones de una sola línea, pregunta-respuesta, no hay una articulación, no hay una, como una integración de los conocimientos. Entonces, es como aquí incluso parece que me copiaron y pegaron de otra fuente, ¿no? Que no es, que ustedes no la redactaron. Y a mí no me interesa que me repitan como periquitos lo que dice el artículo primero constitucional, sino me interesa ese artículo primero constitucional me sirve para fundamentar qué, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos bueno, ya copié un ejemplo. Bueno, voy a darles dos ejemplos. Voy a ponerlos en mi carpeta, ¿no? La carpeta de la clase. Los dos, el primero, eh, como las dos buenas prácticas que encontré en este grupo, ¿no? Voy a, voy a ponerlo acá. Este es el texto de Lucero, ¿no? Aquí está, para que no digan, eh, no digan que no dimos los créditos de la autoría de este documento, ¿no? Y acá también hayamos dicho que otra buena práctica fue
el que planteó, eh, aquí lo teníamos luego, espérenme. Lo hubiera copiado porque se me perdió. Este, mm, no, no era este. Eh, aquí está. Carmen Verónica, ¿no? Ahí va. Listo. Entonces, listo. Entonces, espero que lo vean, el documento, ¿no? Voy a ampliarlo. Em, Aquí está la fecha, ¿no? Em, yo, por ejemplo, aquí, bueno, nada más le voy a poner la autoría, la fecha. Le hubiera agregado tal vez un título, ¿no? Eh, Tal vez este podría ser su título, ¿no? Acá. Los cambios. Recuerden que los títulos, pues van los cambios establecidos, solamente los nombres personales van por la de los cambios los cambios constitucionales establecidos a partir, ¿no?, de la reforma en materia, reforma, va con R, reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, ¿no? Tal vez el título, este, podría ser ese, ¿no? Para que aquí ya no diera pie a, bueno, ¿de qué me está hablando, no? Y acá sí ya me dice bueno, le falta la introducción, no sé si copié la introducción, espérenme, si no estoy copiando mal o si se fue directo con el desarrollo checo, ¿no? Entonces, se fue directo con el desarrollo. Yo pensé que me había equivocado, ¿no? Bueno, pues acá a, a nuestra querida Verónica, ese 90 fue porque le faltó una introducción, ¿no? Pero acá yo esperaría, por ejemplo, que me dijera, que me planteara de qué me va a abordar su ensayo, ¿no? Entonces, yo voy a revisar su desarrollo, pero pensaría que ella me quiere responder todas las preguntas que están planteadas en el foro, ¿no?, de reforzamiento. Entonces, para decir, la reforma en materia de derechos humanos en minúscula, humanos, y ahí ya no quieren manejar después derechos humanos, pueden decir DH, ¿no? DH de 2011, introdujo al marco constitucional la importancia de proteger y salvaguardar los derechos humanos de todas las personas que habitan o que residen en territorio mexicano. Dicha reforma o esto quedó plasmado en el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después, si ya no quiero repetir eso, es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí está. ¿Vale? Aquí me falta todavía algo más en la introducción. Tengo que plantear qué preguntas voy a responder, ¿no? Pero ahorita las vamos a poner. Em, entonces, aquí la estructura siempre debe de tener
La reforma en materia de derechos humanos. Sujeto. Introdujo verbo, ¿no? Es la estructura básica de una oración. Introdujo al marco con la importancia de proteger y salvaguardar, ¿no? Esto, o sea, la reforma, quedó plasmada a coherencia, ¿no? Aquí tengo que checar siempre que estoy hablando quién es mi sujeto y qué quedó plasmado, ¿no? Porque esto también es mi verbo, o sea, pero aquí estoy hablando de la reforma, ¿no? Esto quedó plasmada, no, esto quedó plasmado, estaba bien, disculpen ustedes, esto quedó plasmado, o sea, toda la reforma, en el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esta es una oración compleja que tiene un solo sujeto, que es la reforma, con dos oraciones, por eso tengo dos verbos, y es una oración subordinada. Esta es mi oración principal. Esta la voy a poner subrayada, ¿no? En amarillito. No, esta es mi oración principal y esta es mi oración subordinada, ¿vale? Que depende de mi oración principal. Entonces, chicos, el español se escribe sujeto, verbo, complemento y son ideas completas. No se trata de escribir así como por inspiración, ¿no? Qué padre que primero redacten por inspiración, pero tienen que estar checando que se escribe sujeto, verbo, complemento y nunca se les olvide cuál es su sujeto de cada oración. ¿Por qué? Porque lo que pasa en muchísimos de los comentarios que ustedes mandan es que me empiezan a hablar con un sujeto y después aquí me lo cambian y ya me ponen otro verbo. Entonces dice, a ver, ¿de qué me estaba hablando este estudiante en este foro? ¿No? Entonces, aguas con eso porque es un criterio de evaluación. O sea, es que ustedes escriban sujeto, verbo, complemento y utilizando signos de puntuación, vale 10 puntos de su calificación, de su foro de reforzamiento. Ahora sí, vamos a pasar al desarrollo, ¿no? El cambio central de la reforma se plasmó en el artículo primero constitucional, que previamente solo hablaba de las garantías individuales, ¿no? La modificación introdujo, yo aquí pondría dicha modificación, porque estoy hablando de la modificación al artículo primero. Dicha modificación introdujo, porque esta es una oración subordinada, porque depende, si no entiendo esta oración y no la vinculo con la siguiente, lo demás me queda flojito, ¿no? Dicha modificación introdujo, verbo, correcto, de manera explícita la noción de derechos humanos. Es decir, la reforma, lo que me está diciendo Verónica es que la reforma al artículo primero implicó que se introdujo el término por primera vez en la Constitución, ¿no? Introdujo, pero acá como que ya se le fue, ¿no? Así yo dije, hasta ello dijo, dicha reforma introdujo de manera explícita la noción de derechos humanos. Y acá yo dije, bueno, y después precisando que todas las personas en México gozan no solo de los derechos de la Constitución reconocida, sino también, ahí qué me quiso decir Verónica, ¿no? Entonces, hasta acá íbamos bien, ¿no? Dicha modificación, de hecho yo acá le pondría un punto y coma porque es una oración subordinada. Dicha modificación introdujo de manera explícita la noción de derechos humanos. Y acá me hace falta un verbo, ¿no? A partir de la reforma se precisó, y ahí está citando, ¿no? Se precisó que todas las personas en México gozan, pero no está haciendo una cita textual. Se precisó que todas las personas en México gozan, coma, no solo, no solo de los derechos que la Constitución reconoce, sino también de aquellos incluidos en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, ¿no?
a partir de la reforma, de hecho yo no diría precisó, ¿no? A partir de la reforma se estableció, ¿no? Porque antes de eso no era posible. Se estableció que todas las personas, o se manifestó, se estableció que todas las personas gozan no solo de los derechos de la Constitución, sino también de aquellos incluidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, ¿no? Suprema Corte de Justicia, 2023, página 19. Correctísimo, ¿no? Aquí está citando, está fundamentando en cita y esto ya está bien, ¿no? Porque me está diciendo, profesora, yo leí este documento que está en mis referencias, ¿no? Si lo está citando, debe de estar en sus referencias, pero, ¿no? Pero acá, ¿qué me encuentro? Con que se le pasó a Verónica eh, decirme, Suprema Corte de Justicia de la Nación, acá va a ir Suprema, aquí sí va primero la sigla, ¿no? Ajá, me dijo que era el 2023 y después ya no me puso de dónde la tomó, ¿no? Entonces, esto pues lo tiene que agregar porque si ya lo citó, no sé cómo le haga, pero me tienen que encontrar el documento que ya citó acá acá, ¿no? Y ahora sí, este ajuste supone una ampliación significativa del catálogo de derechos protegidos, abarcando compromisos internacionales y superando el marco nacional, ¿no? Este artículo, bueno, este adverbio lo puede omitir, ¿no? Eh, Ahí está. Y ya tiene una oración completita. Ahora, después. Asimismo, el artículo primero estableció los principios rectores de universalidad, tarada, interdependencia, Cámara de Diputados 2024, ¿no? Acá, entonces tendría que poner Cámara de Diputados 2024, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Eh, Acá, esa cita ya la habíamos anotado, ¿no? Porque yo supongo que revisó la publicación vigente, o sea que está aquí en la Constitución, esta, ¿no? Efectivamente, pero oh sorpresa, esta, la última reforma, la que está revisando, es del 2025, ¿no? Y la cita es del Diario Oficial de la Federación. Entonces, si citó esta, pues tendría que haber citado, ¿no? Y aquí ponerme dos, ¿no? Entonces, Diario Oficial de la Federación, 2025, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también me tiene que poner eh, la URL, ¿no? Que está consultando, que exactamente me dirige a este documento, ¿no? Ahí está, ahí está, ¿vale? Y me pone URL, que es la dirección digital de este documento. Si quiere agregar la parte de México y decirme que eso está en la Cámara de Diputados, o sea, en la página de la Cámara de Diputados, porque me da la dirección, eso ya es, eh, digamos, bien, ¿no? Pero acá, pues aquí, digamos que es lo que les digo, la computadora no va a pensar por ustedes, chicos, y tienen que aprender a encontrar las fechas de los documentos oficiales. Aquí les está diciendo en letras rojas, última publicación, ¿no? Le está diciendo cuándo se publicó esto en el Diario Oficial de la Federación. Y hasta que está publicada en el Diario Oficial de la Federación una ley, es cuando es vigente. Entonces, hay que aprender
a citar bien las fuentes en formato APA y a buscar bien la información, ¿no? Entonces, porque eso, ninguna inteligencia artificial va a razonar por nosotros, ni tampoco la computadora, ¿va? Aquí me falta la cita del 2023, no sé cuál haya buscado, ¿no? Eh, pero si ya la citó, pues la tienen que poner porque hasta está poniendo la página, ¿no? Eh, bueno, entonces acá ya dijimos que no era esto, ¿no? Esto está mal, es Diario Oficial de la Federación, 2025. Después, ahora sí viene, garantía de retrocesos, además de además la reforma impone a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, eso está bien, ¿no? Y acá me dice que Saldívar 2021 y Saldívar 2021, sí está aquí, ¿no? Saldívar A 2021, eh, aquí lo voy a buscar, ¿no? En internet para ver si está debidamente citado y si está debidamente citado en formato EAPA, porque a veces también eh, lo que hacen es que se confían de lo que les da los buscadores y no comprueban esa información, ¿no? O a veces le pueden decir, ah, pues con estos datos, escríbeme un texto en ChatGPT, ¿no? Eh, pero eso, pues, no es una práctica académica eh, adecuada, ¿no? Entonces, no lo encuentro el documento. Voy a revisar otra vez si lo encontramos. Ah, mm, pues no lo encuentro, chicos. Y aunque ustedes no crean, yo sí checo sus fuentes. Entonces, copien bien este dato, ¿no? Sí es apellido, la inicial del nombre, la fecha de publicación, el título, pero también debe llevar la URL si es documento digital y si no todos los documentos de publicación si es un documento impreso, ¿vale? Pero esto me diría a mí que es un documento impreso, pero entonces debería de llevar país en el que se publicó, debería de llevar editorial y exactamente las páginas que fueron consultadas, ¿no? Para que sea una cita completa, ¿va? Bueno, después de esto ya me dice, tarará, no, estamos apenas en, en Saldívar, ¿no? Entonces esta, pues su compañera lo tiene que buscar porque, pues, los datos no nos dan, ¿no? Em, para que personen sus derechos. Después, eh, ya como que se le olvidó a su compañera hilar todo esto que había dicho con el siguiente párrafo, porque después dice, derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales, los derechos humanos constituyen principios filosóficos y éticos, ¿no? O sea, le puso un nombre de un apartado o quiso escribir qué sobre qué, ¿no? Entonces, aquí lo que tenía que hacer es decir en sus propias palabras que eran los derechos humanos, que eran los derechos fundamentales y las garantías individuales. Entonces no era poner un título, sino que era a partir de un párrafo, puede decir, de forma simple podemos señalar que los derechos humanos constituyen principios filosóficos y éticos reconocidos como inherentes a toda persona por su propia dignidad, independientemente. Su carácter universal está consagrado, ¿no? Y acá Gómez 2024. Si mencionó Gómez 2024, acá debió de haber citado a Gómez 2024
y Gómez 2024, pues tampoco está, ¿no? Y todas las citas van en orden alfabético, ¿no? Entonces, porque así lo dice el formato APA. Entonces, acá a su compañera le faltó señalar Gómez, la inicial del nombre, ¿no? Acá vamos a ponerle X porque no sabemos quién es, ¿no? Y dijo que era Gómez. ¿Dónde está Gómez? Gómez 2004, ¿no? Entonces acá nos debe los datos de Gómez 2004 porque no lo agregó en las referencias, ¿no? Entonces recuerden, una referencia es diferente de una fuente porque lo que yo cito como auxiliar de lo que estoy planteando, o sea, lo que yo me auxilio de ciertas herramientas para fundamentar mi texto, tiene que estar obligatoriamente referenciado al final del texto. O sea, si yo digo, voy a hablar de lo que dijo Carbonell 2011 y estoy diciendo que yo leí ese documento y con base en ese documento estoy argumentando mi punto de arriba, a fuerzas me obligo a ponerlo en las referencias. No puedo omitir ninguna referencia si lo cité en mi documento, ¿no? Entonces, ahí va otra cosita que revisar. Y aquí me falta es apellido, primer apellido, nombre, inicial del nombre, punto, fecha de publicación, título y obviamente este la dirección digital, eso significa URL, en la cual puedo consultar el material, ¿vale? Acá hay otro error porque aunque lo más fácil sería copiar y pegar de la referencia que ya estaba en el documento en plataforma, no se encontraron los elementos de citación de este trabajo, ¿no? Espérenme. Acá les dice, ¿quién es el autor de este documento? Es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no? Acá les está diciendo el autor del documento. Acá les está diciendo la fecha de publicación. Este es el título y cuando ustedes les dan clic en compartir, les den el enlace permanente del recurso. Entonces, no es posible que ustedes me citen de esta forma este documento, ¿no? Porque claro que tiene autor. El autor es el Instituto IJ UNAM, es Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Acá, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Dijimos que era 2019. Efectivamente se llama Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Esto va en cursivas porque es como si fuera un libro. Punto. Se publicó en México y obviamente quien lo que lo están difundiendo es el IJ UNAM, como aquí está. Y me falta el URL, ¿no? Bueno, ahí el URL sí está bien, disculpen. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Pero por qué lo pasé acá? Bueno, este era. Espera. Es que lo puse en el lugar. Este me lo tenía que llevar acá. Acá. Permítame. Acá. Y listo, ¿no? Estas sí ya son las fuentes, pero ya en formato, porque dices,
O sea, no me tienes que poner el título. O sea, como que en formato APA empieza por ponerme el título del recurso, ¿no? Si me están diciendo claramente que el autor, aquí está, ¿no? Es este. Este es el autor. Y aquí me lo están, eh, digamos, poniendo otra vez, ¿no? Y aquí me están dando la fecha de publicación de ese documento, ¿no? De este documento digital. Y tengo aquí el enlace para copiarlo. Entonces, em, esto no lo va a hacer la inteligencia artificial, eso lo tienen que ustedes aprender a hacer eh, con razonamiento propio, ¿va? Entonces, bueno, ya vamos acá, ¿no? Pues se constituyen principios filosóficos por paso, ahí ya me está definiendo, me está contestando la segunda pregunta, ¿no? Y acá ya me puso por un lado, ¿no? Pero si acá nunca me habló del primer lado, ¿no? Pues aquí sería interesante que me ponga por un lado, de forma simple, ¿no? De forma simple podemos señalar, tararara, ahora sí ya se justifica. Por otro lado, los derechos fundamentales se refieren a aquellos derechos humanos que han sido incorporados formalmente dentro de la Constitución de un país, tarará, tarará, como lo explica Carbonell, ¿no? 2012, página 9. Bueno, acá tengo, si ya cito a Carbonell, y yo esperaría que me pusiera el documento de Carbonell, pero ¿dónde quedó Carbonell? ¿No? Y ahí cuidado cuando yo les doy un documento y ustedes no buscan la fuente, ¿no? Porque yo les puedo dar este ejemplo, pero no se trata de que ustedes copien y peguen el material que yo les doy, porque recuerden que esta estructura muy parecida se las di en el foro, pero ustedes tienen que buscar la información, ¿no? Y investigar y pensar y plasmarlo en sus propias palabras. Estos derechos humanos constitucionales, como lo explica Carbonell, estos derechos humanos constitucionales incluyen en México los derechos derivados del Tratado Internacional a partir de la reforma constitucional pertinente. Y digo, ¿cuál es la reforma constitucional pertinente? Discúlpenme ustedes, ¿no? Es la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, ¿no? Eh, o sea, sí me está hablando en un texto breve, pero sí me tiene que poner los términos. O sea, yo no le voy a decir, si Pepito se llama Pepito, no le voy a decir Juanito, ¿no? Porque no sé entonces de si estoy hablando de Pepito o estoy hablando de Juanito. México, los derechos humanos derivados de todas las raíces de la reforma. Aquí es otro título, poniéndome como que está respondiendo esa pregunta, pero yo no quiero eh, que me, que me ponga un título, sino quiero que me hile todo el documento, ¿no? Ah, me equivoqué. Ahí está, ¿no? Ah, ahí está. Y aquí está. Finalmente, las garantías individuales comprenden los mecanismos y ahí me está definiendo qué es una garantía, ¿no? Acá me puso este texto, pero nunca me dijo y no lo citó tampoco en el documento, no lo puso en referencias, ¿no? Eh, Acá yo me esperaría que señalara su propio desarrollo y dijera, a partir de todo lo analizado anteriormente, ¿no? A partir de lo analizado anteriormente, es posible eh, reconocer algunos elementos en el caso de Karen, puesto que la Constitución reconoce que se debe
y ahí ya respetar, proteger, tarará, tarará, que me ponga los artículos, ¿no? Porque aquí nada más me dice, pues qué padre que está esto, pero ¿con qué artículos estoy fundamentando esto? ¿No? Que se debe, tarará. Esto, ¿en qué artículo está plasmado? Esto, ¿en qué artículo está plasmado? Esto, ¿en qué artículo está plasmado? Esto también, ¿en qué artículo? Y acá, o sea, está padre que me mencione todo lo que ya pensó que se debe de proteger en Karen, ¿no? Pero debe de haber una conclusión propia, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿No? Puedo poner, porque si me lo pone así, yo digo, ahí ya me perdí, ya no sé qué me quiere decir, ¿no? Eh, y yo quiero que me hable sobre la reforma, ¿no? A partir de la reforma de tales artículos, eh, el Estado debe de respetar, proteger, garantizar y promover activamente, tarará, 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 ¿no? Ahí está fundamentando, pero no solamente está enunciando como maquinita, así, si ya leí el artículo, entonces dice esto, no. Yo lo que quiero es que me diga qué está pensando, cómo va a defender a Karen, ¿no? ¿Para qué me sirve? Después viene el artículo 133 de los tratados, son la ley suprema, ¿no? Acá está la convención, traerá todo esto, pero me lo enuncia, o sea, como que ya me dice, mira, todo esto, pero ¿cómo lo articulo, no? Ahí yo lo pondría, ¿no? En la misma reforma del 2011 a la Constitución quedó plasmado que, quedó plasmado, si quiero poner el artículo, quedó plasmado que, o en, quedó plasmado en el artículo 133, ya dijimos, 2, 2025, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son ley suprema de toda la nación. Esto significa que las autoridades deben aplicar instrumentos como el pacto tarara, artículo 18, todo esto está bien, que protegen la libertad religiosa, el derecho a la educación para todas las personas, el derecho a la no discriminación. Por lo tanto, Karen, de no encontrar una solución satisfactoria, ¿no? Acá. Aquí no, nunca dicen qué le pasó a Karen, ¿no? Por lo tanto, Karen, acá yo le pondría, por lo tanto, Karen, de no encontrar una solución satisfactoria a nivel nacional, tiene el derecho a acudir a instancias internacionales como la Comisión Tal, como lo sugiere la narrativa de Ventura 2011. Aquí nada más que me diga dónde está la referencia de Ventura, ¿no? Entonces acá me debe otra referencia, ¿no? Que no puso. Eh, tarara, ¿no? Y después está la conclusión, ¿no? Aquí es importante, ¿no? Referirlo, o sea, como un resumencito de lo que ha discutido, ¿no? Entonces aquí podemos decir, em, a, a partir o con base en lo anterior, podemos señalar que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos no fue simplemente una actualización del lenguaje legal, representó en realidad una transformación significativa del entramado constitucional mexicano. Elevar a los tratados internacionales al rango constitucional no es menor. Estos instrumentos ahora ocupan un lugar central y obligatorio, dotando a las personas de un marco jurídico mucho más robusto para la protección efectiva de su dignidad, además
la reforma dejó claro que todas las autoridades sin excepción tienen deberes específicos y exigibles. Y aquí continúa porque no está creando un nuevo párrafo. Específicamente, ¿no? Yo le pondría, y específicamente lleva acento. El caso de Karen es ilustrativo de la brecha que puede existir entre el diseño normativo y su puesta en práctica. La laicidad estatal, consagrada en el artículo 3, no implica animadversión hacia la religión ni su exclusión, sino que establece un principio de neutralidad y todo lo demás ya está bien, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué está pasando básicamente? Ponen fundamentos, pero se les olvida eh, eh, agregar las referencias en al final, ¿no? Entonces, no, si lo van a citar, si lo van a poner aquí en el cuerpo del documento, obligatoriamente lo tengo que poner en las referencias. No puedo estarlo omitiendo, ¿no? Ahora, la estructura de las oraciones es sujeto, verbo, complemento, todas hiladas, todo el texto es redondo, se va engarzando, ¿vale? No va con que si pongo este párrafo, lo desconecto de este, ¿no? Y de entrada aquí en mi introducción, tengo que decir, porque acá ya quedó plasmado en el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también tengo que decir, bueno, primero voy a definir la diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales, garantías individuales. Posteriormente voy a señalar o analizar el caso de Karen para reafirmar cuál es la utilidad de, eh, digamos, o el impacto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Eso va aquí en la introducción también, o sea, me tienen que decir, mira, lo que se va a tratar mi participación, un resumencito va acá, ¿vale? Entonces, no sé si haya quedado clara la retroalimentación sobre esta participación y por qué es muy importante que primero la hagan en un documento de texto antes de plasmarla directamente en la réplica, ¿no? Que se lean, o sea, no que la vuelvan o sea, que digan, a ver, si estoy poniendo sujeto, verbo y complemento, ¿dónde quedó el sujeto anterior, no? A ver, ya puse esta cita. Si puse esta cita, ya la referí en la parte final, em, porque eso es algo que se les está pasando, ¿no? Siguen poniendo aquí también fuentes, siguen, digamos, sin identificar el autor y la fecha de publicación, ¿no? Entonces, por favor, hagamos un esfuerzo para justamente entregar un mejor trabajo. También en su grupo hubo un caso donde yo les enseño a utilizar una aplicación que se llama Notebook KLM. Ustedes pueden meter un texto y les da un diagrama, ¿no? Hubo un trabajo que me mandó directamente el cuadro, digamos, sinóptico que les da, lo mandó como parte de su tarea, ¿no? Yo no estoy en contra del uso de las herramientas digitales, pero hacer eso, de meterle el documento y después copiarlo directamente a su trabajo, eso no es ético académicamente, ¿vale? Entonces, yo prefiero, ¿no? Como les mencioné la sesión pasada, que ustedes pongan o sea, en Canva creen un proyecto propio, ¿no? Donde ustedes plasmen justo, aquí les puse un ejemplo,
plasmen sus ideas, ¿no? Muchos me mencionaron los 29 artículos y la tarea puntualmente les dice que hablen solamente de los artículos reformados en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, si ustedes me entregan un resumen de los 29 artículos, pues en primera no leyeron las instrucciones, tampoco tal vez asistieron a la reunión sincrónica y lo más preocupante es que no están reflexionando eh, sobre la actividad que están presentando, ¿vale? Eso es en la tarea auténtica. Entonces, pues esas son básicamente los comentarios y las sugerencias que teníamos planteadas para la sesión de hoy. Eh, no sé si tengan algún comentario em, para que, digamos, recuerden, aparte, todo esto que les estoy planteando, que se entienda. No tiene ningún sentido eh, de, o sea, lo que quiero es que se mejoren las actividades. Ustedes pueden entregar nuevamente su actividad, mejorarla y la idea es que ustedes tengan una segunda, una tercera entrega en los foros y su calificación y su puntaje sea mayor. Pero más allá del puntaje, de que sí se aprenda a escribir de forma argumentativa, ¿no? Porque esta labor es la tarea que van a hacer todos los días de su vida. O sea, los internacionalistas tienen dos formas de expresión, la expresión escrita y la expresión oral. Si ustedes no aprenden a expresarse académicamente en forma escrita y en forma oral, pues es muy difícil realizar un trabajo. Y recuerden, toda su expresión escrita tiene que estar sustentada y fundamentada, ¿vale? Por eso, digamos, como la retroalimentación que les estoy dando en este momento, ¿no? Y acá no, o sea, yo siempre les digo, no hay, o sea, quitémonos el esquema de la educación clásica donde sancionaba el equivocarse, ¿no? Para eso están, o sea, la plataforma, estas sesiones están hechas para que ustedes tengan la posibilidad de equivocarse, yo les brinde retroalimentación y entonces sus trabajos mejoren muchísimo, ¿no? O sea, les aseguro que la calidad de sus trabajos pueden mejorar muchísimo. Entonces, pues gracias por asistir a la sesión de forma puntual. Espero que la retroalimentación les haya sido de utilidad y si pueden, si tienen tiempo, pues mejoren sus réplicas en el foro y sus reflexiones en la tarea auténtica. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias por asistir a esta sesión. Em, Ay, no les pasé la liga de asistencia. Déjenme pasarles la liga de asistencia para que la tengan antes de que se me olvide. Ah, aquí está. Listo. Y nos vemos la semana que viene ya con el módulo 3, porque recuerden que el lunes va a aperturar el módulo 3, ¿vale? Entonces, por favor, registren su asistencia. Scarlett llegó temprano. Entonces empezamos en 5 minutitos la sesión.